Ok, faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Estamos acá con el Ceremi de Transporte, Enrique Cárdenas. ¿Cómo está, Ceremi? Buen día. Bien, súper. Buen día ¿Cómo también. ¿Cómo yo todo? Bien, bastante bien, la verdad. Ha sido un marzo intenso, pero también a la vez bien fructífero. Claro, me imagino, porque marzo que partió con harto movimiento. Sí, la verdad es que ha habido harto desafíos de marzo. Siempre marzo es un mes complicado por la vuelta a clase y todo, pero en general, más allá de algunas situaciones aisladas que estamos trabajando para mejorar, la ciudad respondió bastante bien este mes a la vuelta a clase y yo creo que se ha percibido una mejora sustancial en el tema de los tacos en la hora punta y esperamos poder gestionar aún mayores mejoras, para que la redundancia. Me consta, hoy día en la mañana me vine por Alerce ¿Ya? y no me demoré lo que pensé que me iba a demorar. Sí. Se notó un cambio positivo. Los carabineros ahí hicieron su trabajo, se ve que había una consideración, fluyó bien el tránsito. No se pueden hacer milagros porque las vías son las vías y es lo que hay. Y es lo que hay, y me imagino que ustedes tienen que ir a hacer todo el trabajo de ingeniería para poder sacar el mejor potencial a la arteria. Exactamente. Y hoy día en la mañana, por ejemplo, escuchaba al ministro que están también en la televisión, lo están entrevistando y decía, mira aquí, hay un límite geográfico, tú ya no puedes construir más calles porque tendréis que entrar a derribar edificios, digamos, en el área centro, por ejemplo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, las calles conducen de un lugar a otro y mal que mal los edificios que están son parte de los destinos. Claro. Entonces, cuando tú llegas a ese punto... No, y olvídate de lo que significa expropiar, porque no, o sea, hay... Pero más allá del tema del precio, tú no puedes expandir las calles ad eternum, porque siempre llega un punto en que ya aumenta tanto el parque que te sobrepasa. Claro. Y la única solución a eso es invertir en transporte público que sea de calidad. Y en eso estamos trabajando. Gratuito y de calidad. Por lo menos que sea de calidad, no sé si gratuito, pero sí, atención, sí, asequible y que no pase, como pasa hoy día aquí en Puerto Montt, que los empresarios fijan la tarifa arbitrariamente sin ningún criterio de mercado. O sea, el año pasado bajó el precio del combustible, que es el principal insumo de ello, un 25%. ¿Y que hicieron en diciembre? Aumentaron 50 pesos la tarifa, el 10%. Entonces, realmente, si tú tienes un IPC a la baja, nosotros aumentamos los subsidios por sobre el IPC. Uh-huh. Y además de eso, ellos tienen una baja en su insumo más importante y suben los pasajes, entonces tú te das cuenta que no estamos bien. Está mal pelado el chancho. Claro, que los empresarios no están trabajando por el interés de la gente. Oiga, Ceremi, hay hartos temas del transporte, porque el transporte, sobre todo en un país que se está desarrollando de una u otra forma, demanda mejor transporte, mejor calidad de transporte, como bien dice Ceremi. Pero hay ciertas cosas que yo todavía creo que están faltando. Por ejemplo, sí. Puerto Varas. Vamos al ejemplo de Puerto Varas. Puerto Varas hoy día tiene transporte colectivo y transporte de micros, ¿cierto? Pero que se mueven en un radio, entiendo, más bien urbano. Sí. Y ocurre que se da lo siguiente. Por ejemplo, trabajadoras de casas particular que toman su colectivo y se tienen que dirigir a zonas que están fuera del radio de servicio del colectivo. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Me imagino que ustedes esto lo conocen. Que el señor del colectivo dice, ¿sabe qué? Yo la puedo dejar, estamos hablando de una cuadra, ¿eh? O sea, por ejemplo, claro, estamos hablando ahí en Puerto Chico, por ejemplo, ya al sector Faro Los Colonos. Yo me salgo, ¿sabe? Que me salgo de ahí, pero yo le tengo que cobrar como taxi. Y le cobra 1.500 pesos a una trabajadora de casa particular. Una fortuna, ¿eh? Ni que fuera en limusina, digamos, porque realmente, ¿qué está pasando? Claro, porque vemos que las ciudades se desarrollan, crecen, y la gente que necesita el transporte no tiene zonas cubiertas con transporte. En este caso concreto, Puerto Varas, que les cuento que por una cuadra, sí, al final... Aquí existe una normativa para ese tipo de
de conflicto que tiene y que de alguna forma flexibiliza el tema para cuando tiene que extender, hay un área que uno tiene que declarar de extensión que eventualmente uno puede hacer y se puede cobrar hasta una doble tarifa, pero claramente no al punto del que tú me explicas, de que te cobren como taxi, ¿no? ¿Eso está prohibido por ley? Está prohibido, no puede ser, es una irregularidad y yo llamo en ese sentido a hacer las denuncias correspondientes aquí a transporte. Pero el colectivo no se puede salir de la ruta. Se puede salir en determinadas circunstancias, especialmente cuando ha declarado áreas de extensión de su recorrido. ¿Ya? En los cabezales, digamos, como para acercar más a su destino a los pasajeros, pero nunca podría cobrar como taxi, lo más podría cobrar un pasaje extra, digamos, que es lo que está más o menos normado. Pero lo que tú me señalas está fuera de normativa y es denunciable. Nosotros podemos perseguir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la descripción de la situación, el lugar, la hora en que ocurrió y ojalá la patente del vehículo involucrado. Ya, así que ya lo saben, auditores, si les pasa una situación así, ahora, lo que deben hacer. Sí, ahora, más allá del problema puntual, en general, claro, nosotros estamos trabajando por mejorar el transporte, no solo en Puerto Montt, sino vamos a implementar mejoras al transporte también, ya muy pronto, inclusive antes que en Puerto Montt, en Ancud, Castro y Quellón. Yeah. También lo vamos a implementar este año en Osorno. Van a ser 5 ciudades que van a tener este perímetro que se llama perímetro de exclusión o de mejoramiento del transporte público, que van a tener, además de un control de frecuencia, control de GPS, vamos a desde la Seremía nosotros determinar cuál va a ser el recorrido de las micros para que no pase lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en el sector alto, que llega una línea y dice no hacemos más esa variante nomás. Y te informan y tú no tienes ninguna herramienta para obligarlos a seguir haciendo ese servicio. Es lo que está pasando hoy día, porque por ejemplo claro, sabemos que la gente de Transmont y de la agrupación de transporte urbano del sur, no me acuerdo la UG, se me olvidó la sigla, ¿ya? Nos comentó en este programa que estaban preocupados justamente por esta situación de las zonas de exclusión y hablaban principalmente por las fuertes inversiones que debían hacer, que hacían inviable el negocio. Claro, esa es la posición de ellos. Porque legítimamente es un negocio, ¿no? Claro. Porque dice, lo que nos decía el dirigente. Primero, los dirigentes de partida son gente que ni siquiera tiene micro. ¿Ah? Lo que tiene son representantes de líneas que se inscribieron, que alguna vez tuvieron micros, las vendieron y ahora administran el derecho a circular de las micros de otras personas. Son dueños de una concesión, por decirlo de alguna manera. Una suerte de engendro. Pero bueno, entonces el negocio de ellos es obtener el máximo subsidio posible. Entonces ellos, mientras esta negociación se lleva adelante, van a decir que el negocio, que no es negocio, que es muy poco, que es por poco tiempo, porque primero era 3 años extendible por 5. Consiguieron ellos por medio con el ministerio, con ayuda de apoyo de los parlamentarios, que sea por 7 años extendible por 3 más, o sea, hasta 10 años. La implementación de las tecnologías que se requieren. No solo la implementación, o sea, que este convenio, este contrato que se hace entre los empresarios y el ministerio para mejorar el sistema, para tener frecuencia, para tener control por GPS, para tener tarifa regulada, etcétera, dure 10 años. Entonces ellos tengan asegurado durante 10 años la explotación a través de este contrato del perímetro. Yeah. Claro, entonces una vez que tienen este objetivo, entonces empiezan a decir ahora que no les gusta. ¿Para qué? Para conseguir una mejor ventaja, entre comillas, malentendida de ellos, a la hora de la negociación. Pero esto no es una negociación que se haga sobre las nubes, no es como el niño malcriado que le pide al papá sabiendo que no, haciéndole creer al papá que él cree todavía en el viejito pascuero, entonces le pide el mejor regalo de Navidad a sabiendas que el papá va a tener que hacer un esfuerzo terrible para poder comprar ese regalo que va más allá de su alcance. Pero usted Seremi, cree que lo que... No, estoy seguro, porque hay estudios. Va a estar cuantificado cada una de las cosas que se piden y se le va a entregar un subsidio equivalente al costo extra que van a tener ellos por implementar
más horarios, por la necesidad de repente de contratar más choferes, la necesidad de renovar sus máquinas, el contratar el GPS que hoy día ya lo tienen. La única diferencia es que ahora va a ser un GPS que va a ser más confiable y que nosotros vamos a poder observar, digamos, desde para poder saber si efectivamente están haciendo los recorridos. ¿Cómo me estoy imaginando? El GPS, por ejemplo, ustedes van a estar en una sala de operación, ¿cierto? Con muchas pantallas. Y van a ver, mira, esta micro tiene que idealmente, irse a esta pero zona, ¿no? lo más probable es que en principio no sea así, o sea un informe semanal o mensual de la empresa que diga cuáles son los incumplimientos. Y después nosotros vamos a tener que cotejar si ese incumplimiento correspondió, por ejemplo, a un accidente del tránsito, o un corte de la ruta, o efectivamente es un incumplimiento que va a reflejarse a una disminución del subsidio que ellos van a recibir todos los meses. Sí, también en esta conversación que tuvimos hace un tiempo atrás nos hablaban que de estos fondos de espejo para poder renovar flota. Sí. Y que consideraban que el monto también era tremendamente bajo, considerando el costo de un microbús. Y que ciertamente, porque yo le hice la pregunta respecto a qué pasa con la flota, porque el servicio, por una parte, claro, tiene que ser bueno, y parte de eso involucra ir a una micro segura, porque hoy día, o ayer, me topé en el centro de Puerto Montt con una micro que yo creo que tenía más de 20 años de circulación, que se estaba desarmando prácticamente y está prestando servicio. Entonces le preguntaba... Eso no es que no sea efectivo, yo te creo. Pero eso es si una máquina de 20 años de servicio no puede estar prestando servicio, no tiene patente vigente, no tiene permiso del Yo lo ministerio, digo, lo que y lo más probable es que sea una micro pirata. ¿Cuánto tiene? Mira, en promedio las micro acá en Puerto Montt 15 años son 10 años. El 10 promedio. años. O sea, hay más nuevas que esa y un poco más viejas que esa también. ¿Y cuánto es la más vieja? Y lo que ellos por normativa no pueden tener más de 18 años de antigüedad. O sea, entre 18 y 20 años. No, pero tú me decís, ¿de qué te refieres? Que más de 20 años. Es que puede pasar. Sí. ¿Sabes que puede pasar? Porque hay máquinas que tú las retiras, entre comillas, pero siguen circulando hasta que las atrapen y las saquen. Porque por último se arriesgan a ganar lo poco que puedan ganar. Pero mira, el tema no pasa por eso. El tema pasa porque efectivamente el Ministerio va a llevar adelante una campaña, y más que una campaña, una política nueva, para mejorar todos los sistemas de tránsito y de transporte público mayor. Tenemos los fondos aprobados para eso, vamos a tener los estudios, va a haber una negociación, que probablemente sea una negociación complicada, pero vamos a llegar al éxito. Y esto no se implementó antes de lo que se está implementando, principalmente porque hubo porque esto no es al lote, de verdad. Aparte, estos estudios que dan origen a esta propuesta, que dan origen a esta negociación, llega un contrato, y ese contrato va a lo que se llama un panel de expertos, que es un panel de expertos que se creó con motivo del Transantiago, que es un panel de expertos independientes de ingenieros en transporte. Se creó para mejorar el Transantiago, no para crear el Transantiago. No, por supuesto, se creó con motivo de Transantiago para que en el fondo fiscalicen que las políticas que se implementan efectivamente tengan como norte mejorar el transporte y no eventualmente empeorarlo. Entonces, este panel tiene que revisar esa negociación y esas conclusiones. Y ese panel nos exigió al Ministerio, pidió que para las negociaciones futuras de los perímetros de exclusión teníamos que tener encuestas de origen-destino actualizadas. ¿Qué significa eso? O sea, no encuestas de origen, encuestas de demanda actualizadas. ¿Qué significa eso? Que durante este mes de abril, porque eso nos comunicaron en noviembre, no podíamos nosotros hacer la licitación para hacer ese estudio en diciembre, porque no se puede hacer el estudio en diciembre ni en enero ni en febrero, porque cambia las condiciones de uso del transporte público en relación de marzo a noviembre. Y
marzo es un mes un poquito inestable, entonces por eso ahora en abril se hace ese estudio, y ese estudio va a ser la base de cálculo para el subsidio que se determine. Entonces, el llamado es tanto a los empresarios como a la gente a que durante este mes de abril ocupe más el transporte público, que los empresarios circulen más. Estamos pasados la hora. O sea, está buena la conversa. Sí, porque a la medida que circule más gente, sí, van a poder optar a tener un mejor transporte, subsidio. ¿no? Un subsidio. Sí. Oiga, la portada del Yanquiwe la leyó, obviamente. Sí, claro. Sector Alto de Puerto Montt se quedará sin micros en un mes. Empresa Transmont retirará las máquinas de este recorrido, agudizando problemáticas en Antonio Varas, La Paloma, Antigual, La Colina, Antuvo, Antillanca, Población Alerce, René Schneider, entre otros. Claro. Y dice, al no existir licitación, privados no están obligados a tener rutas puntuales. ¿Qué opinión le merece esta información? Información de portada el día de ayer en el diario El Yanquiwe. Sí. Me imagino que ustedes están con un plan ya de poder... Chóquela, sí. Está con un plan de contingencia, me imagino, para poder solucionar este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenos, desde el punto de vista de ustedes como autoridad. Sí, por supuesto, mira. Primero, como bien señala ahí el periodista en el artículo, nosotros no tenemos facultades para determinar los recorridos que realizan las distintas líneas o empresas. Uh-huh. Y Transmont en ese sentido ha sido una empresa bastante, en sentido, no sé si llamarle responsable, no es la palabra, pero poco comprometida con su usuario, en el sentido de que a la gente de Alerce en enero le subió 50 pesos más la tarifa. Ahora a la gente de estos sectores las deja sin transporte público mayor, no obedeciendo ninguna razón más que el capricho de ellos mismos en el manejo de su negocio, y genera problemas. Ahora, nosotros tenemos una mesa trabajando hace ya un par de semanas con toda la gente de los colectivos, con la municipalidad también, para tratar de proveer de transporte escolar a los niños de las escuelas municipales que viven en esos sectores, para que tengan un alivio también en ese sentido. Uh-huh. Y hemos conversado con las distintas otras líneas para ver la disposición que ellos tengan en brindar cobertura a ese sector. Estamos prontos al mes de abril, probablemente de ya inaugurar o que comience la marcha blanca, no solo el sector de Ramón Munita, de la conexión Ruta 5, Ruta 7, sino también eventualmente el sector de Maratón, el sector el viaducto sobre la cuesta Furcade, de tal forma que vamos a tener una nueva infraestructura que va a tener también paraderos, que va a tener bahías, para que eventualmente puedan circular micros. Y estamos conversando con las líneas, tanto del sector de Mirasol, que llegan al hospital, como a lo mejor el sector de Costadera, que pueden eventualmente subir por esta infraestructura nueva, uh-huh, para que den servicio a este sector que hoy día la línea Transmont ha dejado abandonado, y puedan expeditamente otorgar servicios tanto como para, uh-huh, llegar al centro como para llegar a los centros de salud, etcétera. ¿Habría cobertura de transporte? Nosotros estamos trabajando para eso, pero puntualmente las noticias concretas de cuando esto se instale y funcione, se la vamos a dar a conocer en el momento. Pero estamos trabajando con ese objetivo, con esos instrumentos, y esperamos que podamos darle una solución a esta gente. También hacer, uh-huh, el hincapié en que uno de los argumentos que entrega la línea, a la compañía, es que en esos sectores muy poca gente usa efectivamente la micro. La micro, claro, entonces no se viabiliza ellos también, claro. No sé qué tan cierto sea, yo creo que sí hay algo de eso. Eventualmente también era muy baja la frecuencia, entonces tú no puedes esperar una micro eternamente, te sube al final el colectivo porque no puedes estar más de 20 minutos esperando la lluvia y todas las condiciones meteorológicas que tenemos acá. Pero eso, sí, es un tema que hay que tener en cuenta, en el sentido de que si nosotros queremos mejorar
tenemos que tratar de usar el transporte público mayor, usar las micros en la medida que estemos cerca de los recorridos, porque eso va a mejorar la congestión y va a mejorar nuestra calidad de vida. Bien, Seremi. Yo sabe que lo quiero felicitar porque... Sí. Por lo de Alerce en la mañana. Bueno. Fluido, porque dije, me tengo que ir por Alerce, que está, que me va a demorar 1 hora y media, voy a llegar atrasado. Nada, fluido, así que se ve que hay una gestión, y ahí lo felicito. Ahí, muy bien coordinado. Gracias. Hay limitantes, lo sabemos. Hay limitantes. Estrecha la calle, lo sabemos, pero fluyó. Así que, anotación positiva. Como usuario nomás, como usuario. Está muy bien. Esto otro ojalá se resuelva. Ojalá. Estamos trabajando en eso, y también en Alerce tenemos una serie de medidas este año que yo creo que van a tener un impacto positivo. Estamos pensando en poder extender la vía reversible hasta el puente en Alerce, cambiar el semáforo de la cuenta, eliminando una fase para hacer más rápido ese cruce, que es como el punto más conflictivo que tenemos hoy día. Y también vamos a hacer una pista para segregar el viraje a la derecha del cruce, y con esas medidas yo creo que vamos a mejorar mucho los tiempos de viaje desde Alerce a Puerto Montt, y también obviamente trabajando sobre el recorrido de las micros, que hacen un muy mal recorrido dentro de Alerce, y la gente la verdad pasa mucho tiempo esperando arriba de la micro, carreteando, sí, claro, que se llene entre comillas la micro, y no se tiene consideración en el tiempo de los pasajeros. Bien, Seremi, estamos ultrapasados, pero vale la pena conversar estos temas porque son de interés de la ciudadanía. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Nos vamos a una pausa y ya seguimos.